conversación con un amigo y hermano de Venezuela llamado Ricardo Bayetti, a quien saludo desde aquí, que el Señor le bendiga grandemente, surgió el nuevo video que lo voy a titular Hombres que merecieron ser apóstoles y no lo fueron. Quiero decirles que a la luz de las escrituras, si nosotros estudiamos las escrituras con mucho cuidado y observación, y no solamente las escrituras, sino que utilizamos los compendios manuales bíblicos, los diccionarios, las enciclopedias que se han escrito sobre el cristianismo y la historia de la iglesia cristiana, nosotros nos vamos a dar cuenta que hubo gente valiosísima, con un perfil tan tremendo, merecían haber sido nombrados o establecidos como apóstoles. Incluso muchos de ellos fueron contemporáneos de Jesucristo y fueron testigos oculares de Jesucristo, lo cual los hace rendir los requisitos que se exigían para ser apóstoles, que uno de ellos era haber conocido a Jesucristo personalmente desde que fue bautizado hasta que ascendió. Y además otros fueron contemporáneos de los apóstoles y colaboradores de primera mano de algunos de ellos. El apóstol Pablo, por ejemplo, tuvo muchos colaboradores y lo dice en su carta a los Romanos capítulo 16. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay muchos hombres valiosos detrás. Una vez prediqué un tema que se llama Detrás de la cortina del apóstol Pablo. Cuando uno va y revisa todos los hombres que el apóstol Pablo mencionó, nos damos cuenta que el apóstol Pablo fue trascendental su ministerio debido al respaldo que tuvo de una gran multitud que estaba tras bastidores, orando y apoyando y sirviendo y colaborando y contribuyendo también monetariamente con el ministerio del apóstol Pablo. Y eso lo hizo trascender y llegar tan lejos al punto que escribió el 75% y creo que hasta mucho más si le atribuimos la carta a los hebreos del Nuevo Testamento. Entonces el apóstol Pablo fue un hombre trascendental, el verdadero sustituto de Judas. Pero bueno, volviendo al punto, hubo hombres valiosísimos, hubo hombres que si uno los analiza y los estudia y estudia sus escrituras y lo que nos dejaron en los legados, hermanos, merecieron haber sido nombrados apóstoles, pero no lo fueron. Por ejemplo, les voy a nombrar algunos de ellos. Tenemos a Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, uno de los evangelios sinópticos. Para los que no saben qué es evangelio sinóptico, tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como evangelios sinópticos, que significan evangelios que narran un mismo evento, y usted puede encontrar un pasaje de Mateo en Marcos y en Lucas. Los va a encontrar casi que de una manera cruzado, paralelo, transversal, porque ellos se complementan mutuamente. Entonces eso es lo que es el evangelio sinóptico. Marcos es uno de esos evangelistas que escribió uno de los evangelios sinópticos, que es el evangelio de Marcos, que lleva su nombre, por cierto. El evangelista Marcos merece, si usted estudia el resumen, porque él hizo fue un resumen. De hecho se cree que fue el primer evangelio escrito y que luego Mateo se copió de él y fue utilizado como fuente para Lucas para también escribir su evangelio. Entonces Marcos fue un hombre que mereció haber sido llamado o nombrado apóstol. Conoció a Jesucristo personalmente y además fue colaborador de Pablo. Lo encontramos en casi todos los viajes que hizo Pablo, aunque hubo una división. Lo encontramos en casi todos los viajes que hizo el apóstol Pablo, colaborando con el apóstol Pablo. Marcos fue un hombre, y se cree, su verdadero nombre es Juan Marcos, y se cree que este hombre llamado Juan Marcos fue colaborador y traductor del apóstol Pedro, que el apóstol Pedro era tosco de habla, pero Marcos era su ayudante principal. Y lo que él decía, Marcos, que era un excelente escritor, y lo vemos por el evangelio de Marcos, refinaba las palabras del apóstol Pablo, y probablemente él es el que ayudó al apóstol Pedro a escribir lo que nos dejó el apóstol Pedro, que nos dejó 2 cartas. Marcos merecía ser apóstol porque nos dejó un evangelio, conoció a Jesucristo personalmente, fue un gran colaborador, estaba de la mano con el apóstol Pedro, era traductor e intérprete del apóstol Pedro, y además era más joven que Pedro. Por lo tanto, Pedro dice, bueno, yo estoy que me voy, así voy a nombrar a Marcos, que es mi colaborador principal, para que continúe o me suceda en el ministerio apostólico. Pero Pedro no lo hizo. En segundo lugar encontramos a Lucas. Lucas fue un hombre lleno de Dios, un doctor, que es el primer historiador de la iglesia cristiana. Para aquellos que cuestionan y dicen, no hay documentos históricos que demuestren que existieron apóstoles. No hay documentos históricos que comprueben la veracidad de la existencia de Jesucristo y de su obra de milagros y de señales y prodigios y de redención. Bueno, ahí tenemos el evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas y Hechos de los apóstoles son documentos históricos, porque Lucas no solamente era un médico, sino que es un historiador por excelencia. Es un documento histórico que fue citado por historiadores del siglo I y del siglo II. O sea, funciona como evidencia interna, pero también la evidencia externa confirman que este evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles son documentos atribuidos a Lucas, por lo cual Lucas es un personaje histórico y además el primer historiador, el primer documento histórico que nos presenta la Biblia es el Evangelio de Lucas, por lo cual la fe de los cristianos no es una fe efímera, está basada en un hecho histórico confirmado por Lucas. Este Lucas fue un investigador increíble y escribe a un hombre llamado Teófilo, y este hombre, él dice de Lucas que él se encargó de investigar, hizo como un trabajo de tesis, de grado, para presentársela a Teófilo porque quería convencer
convencer a Teófilo de que el evangelio era la verdad y que Jesucristo era un personaje que merecía la pena servirle y seguirle. Entonces nosotros encontramos que Lucas no solamente escribió el evangelio de Lucas, sino que escribió Hechos de los Apóstoles. Y él lo dice en el primer tratado: excelentísimo Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús hizo y todo aquello que son indubitables, no podemos dudar de lo que Jesucristo hizo, y ahora te voy a hablar aquí de lo que Jesucristo hizo y los apóstoles hicieron. Era una manera de decir, en el primer tratado te hablé de Jesucristo, de todo lo que hizo y su obra hasta de su resurrección. En este tratado él habla de la ascensión de Cristo y nos continúa hablando en el segundo tratado de las obras de los apóstoles. Por eso es considerado o es llamado, el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos a un doctor que además es el primer historiador de la iglesia cristiana, que merecía ser llamado apóstol. Mire, ¿sabes cómo se refiere Pablo a Lucas? El médico amado y también colaborador. Cuando a Pablo lo dejaban solo, el único que no se apartaba del apóstol Pablo era Lucas. Siempre acompañó al apóstol Pablo, o estuvo siempre en los momentos cuando él se sentía solo. Ahí estaba el doctor Lucas. Y Pablo dice al médico amado en varios pasajes. Ese hombre mereció haber sido nombrado por el apóstol Pablo como apóstol. Si el asunto de apostolado, si el apostolado se podría pasar de una generación a otra, y si existiera la sucesión apostólica o qué sé yo, ellos hubiesen nombrado o escogido a Lucas. Se lo merecía de verdad, y se lo merecía también Marcos, pero no los escogieron. En tercer lugar, sorpréndanse, la carta escrita por Santiago. ¿Quién no la ha leído? Donde él habla de la lengua. Es un libro sapiensal del Nuevo Testamento, porque al igual que Proverbios y Eclesiastés, es un libro de sabiduría. Encontramos que habla de cómo comportarse, del trato de los ricos hacia los pobres, del uso de la lengua, de la madurez cristiana, el de hacer obras, que no es nada más, que no vale solamente la fe, que no basta con la pura fe, la fe sin obra es muerta. Él nos presenta un evangelio de sabiduría. Este hombre al que nosotros nos referimos como apóstol, carta del apóstol Santiago, es un error. Santiago no fue apóstol, sorpréndanse. Claro, la confusión viene porque Jesucristo escogió a dos discípulos que se llamaban Santiago, originalmente en hebreo Jacobo. Él tuvo dos, el mayor y el menor. Había dos hombres que Jesús escogió como discípulos, que posteriormente fueron apóstoles. Pero estos hombres, los dos Jacobos, eran los apóstoles o los discípulos que Jesucristo escogió. Pero Santiago no era apóstol. Lo confundimos por eso, porque los Jacobos que Jesús escogió también eran llamados Santiago. Pero nosotros encontramos que Jacobo escribió una carta de sabiduría y mereciera una de las cartas maravillosas. A mí me encanta la carta de Santiago. La carta de Santiago nos hace pensar en el equilibrio del cristianismo. Cristiano con fe, pero también haciendo obras sociales de caridad. Es muy importante. Nos habla de la fe, pero nos habla de las obras para la justificación. Entonces el apóstol Santiago, que no es apóstol, repito, no es apóstol. Él no es apóstol, merece ese título, merece ese oficio, y hasta yo digo, ese es un gran apóstol, pero no lo es. No hubo nombramiento de parte de sus congéneres apóstoles para que lo nombraran como apóstol. No lo nombraron apóstol, él no es apóstol. Sencillamente es un gran hombre que Dios utilizó para entregarnos la carta que tiene su nombre, pero no es apóstol, pero merece ser llamado apóstol, porque nos dejó una palabra, una porción de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Es un hombre lleno de Dios para poder dejar un legado para la iglesia, escrita a la iglesia y a los cristianos que estaban fuera de Israel, que estaban esparcidos por el mundo. Mereciera ser llamado apóstol, pero no fue así. En cuarto lugar, tenemos que a Pablo lo ayudó mucha gente. Tenemos, por ejemplo, a Timoteo. Timoteo mereció ser llamado apóstol. Él tenía un don que el apóstol Pablo se lo reconoce y le dice: aviva el don que hay en ti por la imposición de mis manos, por la imposición de las manos del presbiterio. Él reconocía que Timoteo era un hombre de Dios, lleno de Dios, y lo puso como ejemplo. Le dice: sé ejemplo. Lo invitaba a que fuera ejemplo. De hecho, a Timoteo Pablo lo introdujo en el judaísmo, lo hizo circuncidar, porque Timoteo era un griego, pero lo hizo circuncidar para que pudiera tener aceptación en los círculos judíos, pudiera predicar. Se cree que se convirtió en uno de los primeros pastores, y Dios usó a Pablo para decirle a Timoteo que estableciera ancianos y diáconos en el futuro, y le dio una lista de los requisitos que debían existir. Por eso el ministerio del pastor y de diáconos se perpetuó en el tiempo hasta nuestros días, pero no el de apóstol. Ese merecía ser apóstol. Tito, otro más, colaborador de Pablo, a quien Pablo también le dio una lista de cómo debían haber sido los hombres de Dios, los pastores, los ancianos, los presbíteros, que son diferentes términos para referirse al ministerio pastoral, y los diáconos. Pero tampoco Pablo lo nombró apóstol. Ni Pablo ni los demás apóstoles lo nombraron apóstol. Bernabé, otro colaborador de Pablo. Aunque hubo una lista de hombres que la gente los llamaba apóstol porque eran representantes o ayudantes o colaboradores del apóstol Pablo. Entonces cuando lo veían le decían apóstol. Lo encontramos en el libro de Hechos. No vamos a negar que a Bernabé en algún momento se le llamó apóstol, y a otros sí, pero estos no eran apóstoles escogidos por Jesucristo, sino que la gente lo asociaba porque eran enviados por los apóstoles. Entonces, como ellos no iban con palabra propia, sino que ellos iban a transmitir un mensaje de los apóstoles, ellos también eran llamados apóstoles. Eso es otra cosa, pero estamos hablando de
que en la Biblia solamente existieron 12 apóstoles. Pudiera darte una lista mucho más grande. Mira, hubo uno que ayudó al apóstol Pablo a escribir cartas. Por ejemplo, aquí en Romanos, la carta a los romanos no fue escrita por el apóstol Pablo. Las ideas y las palabras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. Pero quien finalmente terminó escribiendo la carta fue un llamado Tercio. Aquí lo encontramos, fíjense. Dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Para que no quede duda de que el apóstol Pablo era ayudado por mucha gente. Y aquí hace una lista de otros colaboradores. Fíjense, aquí dice, os saluda Gallo. Sé que Gallo también estaba en el momento en que se escribió la carta. Os saludan Timoteo, mi colaborador Lucio, Jasón, Isosípater, Erasto, un hermano que se llamaba Cuarto. Ahí hay una lista de hombres que se mencionan que eran colaboradores sin duda del apóstol Pablo y de los mismos colaboradores del apóstol Pablo. Entonces Tercio escribió la carta a los romanos. No eran palabras inspiradas por él, pero ayudó al apóstol Pablo a hacerlo, porque Pablo no podía hacerlo en un momento dado, pero mereció haber sido llamado apóstol también. Mucha gente, y no lo fueron. Mi pregunta es, ¿por qué hoy día es tan fácil autonombrarse apóstol? ¿Por qué hay tantos apóstoles en todo el mundo actualmente y mujeres que se dicen ser apóstoles también? ¡Qué error! ¿Acaso ellos tienen más mérito que estos hombres que he mencionado y otros que no quiero mencionar por razón de tiempo? No, reflexionen y piensen ustedes. Reflexionemos de verdad. Por último, que no lo quiero pasar por alto, Judas escribió una carta y demostró en su escritura, que tiene un solo capítulo, que el hombre tenía un gran conocimiento del Antiguo Testamento, un gran hombre de Dios, lleno de Dios. Hasta nos dejó recomendaciones para detectar a los falsos maestros, a los falsos profetas de los últimos tiempos. Sin embargo, Judas, que se suele confundir con Judas Tadeo, pues este no es Judas Tadeo. Judas es un medio hermano de Jesucristo, al igual que Santiago, y medio hermano de Santiago. Él lo dice. Basta con que usted lea Santiago 1 para que usted vea que Santiago se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo. Él no dice apóstol de Jesucristo, dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y Judas hace lo mismo. Judas dice Judas, siervo de Jesucristo, pero no se presenta como apóstol, y tampoco es el apóstol Judas Tadeo. No, señor, es simplemente un medio hermano de Jesucristo que se cree que se convirtió después de la resurrección, al igual que Santiago, el que escribió la carta. Entonces estos hombres merecieron realmente ser llamados apóstoles, y hoy día los que hoy se proclaman y se autonombran como apóstoles debería darles vergüenza ante tan abrumadora prueba de hombres que realmente sí lo merecieron y no se atrevieron ni siquiera ellos mismos nombrarse, ni los apóstoles lo consideraron necesario. ¿Acaso los apóstoles de hoy modernos tienen más méritos que estos hombres?